vamos a empezar por lo más elemental. Todo grupo humano se desarrolla en interacción con su medio ambiente, tanto el medio ambiente físico como va creando una cultura, es decir, conocimientos alrededor de ese ambiente. Crea un lenguaje, ese lenguaje es todo un mapa del mundo, un mapa de las emociones, de las enfermedades y de las soluciones posibles que se dan entre el ambiente y la evolución de un grupo humano a lo largo de la historia. El Perú tiene un gran privilegio, vamos a la próxima. Se han desarrollado muchos grupos humanos, se hablan muchas lenguas distintas, hay 72 grupos étnicos, la mayoría en la selva, y tiene una de las mayores biodiversidades del mundo. ¿Cuántas plantas hay en los servicios públicos de salud? Es como una esquizofrenia, donde hace un par de años era el año de la biodiversidad y no se puso una sola planta para salud pública. Entonces, ¿cuándo se rompe esta continuidad de los hombres con el ambiente? Cuando son invadidos por otras culturas y empiezan a perseguir conocimientos y a perseguir plantas. ¿Y por qué se han perseguido plantas en el Perú? Porque son la base de la espiritualidad de muchos grupos humanos en nuestro territorio. Una espiritualidad que se usa para sanar, para entender, para respetar el ambiente. Y que poco o nada aparece en las universidades, en los títulos de profesionales de salud a nombres de la nación. No aparece. Y se forman gente para responder a un solo sistema. Hoy nos vamos a volver a poner frente al Perú y lo vamos a ver diferente un rato. ¿Qué podría un psicólogo aprender de lo que ve alrededor? ¿Qué podría aprovechar? Porque los psiquiatras son los monopólicos de las enfermedades, de los fármacos para enfermedades graves, por suerte. Eso evita que nosotros las propaguemos más de lo que ya está. Sin embargo, cuando se habla de salud mental en el Perú, miren en los noticieros, dos cosas salieron diciendo hace unos meses. Se va a ampliar la cobertura de salud mental en el Perú, por lo tanto llegará la electroplexia y los psicofármacos. Eso es salud mental en el Perú y a eso todos debemos comprometernos a estar en contra. Plantas medicinales para problemas de salud. Se dice que la depresión abarca, creo que 6 millones de peruanos, según las cifras del Ministerio. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Comprar más antidepresivos o empezar a pensar que la hoja de coca es el mejor antidepresivo que existe en el territorio? O sea, los problemas se están pensando en un rectángulo del cual no tienen salida, cuando están las soluciones alrededor de nosotros. En 4 pueblos andinos hay 4 lenguas distintas, algunas reducidas, otras más amplias. El quechua creo que llega como a 5 millones, 6 millones de personas, y el aymara a 2. El otro día me invitaron para comentar el nuevo noticiero de Aymara y entonces aprovecharon para que hable un poco de medicina tradicional. Y caí en cuenta que, revisando textos, los primeros incas no hablaban quechua, hablaban aymara. Es más antigua la cultura aymara que la cultura quechua, que además para algunos investigadores como Ruchadi, el quechua empezó en la costa. Entonces, en realidad nosotros tenemos para explorar culturas vivas a través de sus lenguas y sus temas de salud. Son recursos muy, muy valiosos para entender la mente humana. Si la especie humana es una sola, todas las variedades en las cuales se presentan la enfermedad y las curaciones son fuentes para entender la esencia de un ser humano. Y en biodiversidad, imagínense, ¿no? Una vez se sube un árbol de 40 metros en una reserva del río Napo y me decían, solo ese árbol es un sistema que permitió descubrir plantas parásitas, insectos, aves, cosas que no viven a alturas más bajas. Cuando se tiran abajo un árbol de esos, se tiran abajo un arca de Noé. Entonces el Perú pues tiene los conocimientos ancestrales. Vamos a marearlos un poco con los cuadros de Pablo Maringo, que ya falleció, pero él tiene la gran enciclopedia visual de la medicina tradicional en el Perú. Si no han visto sus cuadros, pongan Paula Maringo en internet, hay cientos. Amaringo, como Ringo Starr, pero Amaringo. Ok, entonces ese cuadro es, según él, el espíritu de la selva observando todo lo que los hombres hacen con la selva, con los seres vivos del entorno. Y en el otro es un cuadro sobre las habilidades del chamán, una planta muy sagrada, el tabaco. Una de mis primeras impresiones cuando fui a trabajar a la selva, a trabajar
la rehabilitación de adictos es que se asusta mi hijo de 5 años y el curandero dice, ¿alguien tiene un cigarro para curarlo? Por supuesto que era un quiebre de conceptos, pero es así, es una planta que tiene un montón de propiedades curativas. Sus formas industriales son más bien riesgosas, pero en esencia es una planta que se ha usado durante largo tiempo. Por eso, Chachi, cuando pones contra la campaña del tabaco, yo me pongo. Hay que pensar las cosas un poco más amplias. El hombre no ha usado plantas por tonto, el hombre ha usado plantas por sabio. Han habido deformaciones en el camino, pero es importante reconocerlas y volver a la esencia. Siguiente. Esta es una foto, un cuadro donde les muestra Paula Maringo que cada ser vivo, cada planta, tiene un ser que vive en ella y con el cual podemos conversar, aprender, hacernos amigos para curar, para aprender de plantas, para entender más el ambiente, ¿no? Entonces, ese árbol colorado es la lupuna roja, por ejemplo. No sé si saben, la lupuna es el árbol más alto de la Amazonía, por ende condenado a su extinción rápidamente en muchos lugares, porque los madereros lo ven desde lejos y van a sacarlo. Entonces, y es también, como la gran mayoría de vegetales en la Amazonía, es medicina. Y los cuadros de Pablo, solo para... Siempre está el grupo que ha tomado ayahuasca en un rincón. Y el resto suele ser una mezcla de las visiones con el entorno, lo que se percibe. Y siempre hacia arriba están los mundos espirituales, que en este caso no se ve tanto, pero en otros sí. Ya. ¿Cómo se despidió Ollanta Humala? Aprobando la política de salud intercultural para no hacer nada. Entonces ahí está el decreto publicado de abril del año pasado, y donde la idea era que se iban a incorporar plantas, o sea, recursos naturales, conocimientos ancestrales en los servicios públicos de salud, luego de 2 años de consulta previa con todas las instituciones que han ido a aportar para sacar este texto, que hasta hoy le tengo, ¿no? Siguiente. Ese es uno de los espíritus del bosque, siempre lleno de naves extraterrestres, los cuadros de Pablo Maringo, porque dicen que la Amazonía es el gran depósito de ADN, la gran arca de Noé, de donde vienen a sacar especies para repoblar otros lugares. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa dice la política de salud intercultural? Implementar más servicios y profesionales de salud, obviamente con perspectiva intercultural. ¿Qué significaría eso? Que todos los alumnos de psicología deberían estudiar el susto, deberían preocuparse por la brujería. ¿Existe, no existe? Mira su gestión, hay técnicas. Implica capacidades mentales que debemos descubrir, intentar analizar, aprender, dominar, ¿no? Y incorporar saberes y tradiciones de las poblaciones, que son conocimientos acumulados a través del tiempo, que pueden mejorar la salud. Esa foto de ahí es la inauguración del Museo de Plantas Mágicos Sagradas del Perú, Ciencia Indígena de la Conciencia. Eso fue en Cusco, ya cerró. Pedían $5.000 al mes por esa casa para y a los curas no les gustó, porque era propiedad de una congregación. No les gustó lo que exhibíamos ahí. Siguiente. He ido al campo y he hecho 2 libros. Mis libros están en internet todos colgados gratuitamente. Para los que les interese, ahí están. Este es un grupo de curanderos con el que trabajé. Empezando por acá con doña Consuelo, la partera. Y ahí el penúltimo, el más viejo, don José Murayari, que me dio la frase que van a ver que es el título de uno de los libros. Entonces, en una relación intercultural, ¿qué significa? Imagínense un psicólogo en una posta de salud, en un sitio en la selva, y viene un paciente y le dice que está cutipado, que tiene cutipa de cedro y por eso está anaranjado. Y la cutipa de cedro se da porque hay gente que va y corta en exceso el cedro, entonces el cedro se venga y lo cutipa, le pasa propiedades y lo enferma. Y entonces la salud, la curación pasa por, de alguna manera, disculparse con el medio ambiente, ¿no? Rehacer esta relación abusiva, o cuando se cazan animales por gustos, hay formas, hay propiedades que pasan en contra de los seres humanos, es la cutipa. Yo hice un manual para los guaguaguases, que era técnicas de salud naturales, plantas medicinales para los guaguaguases. Entonces hice el texto, ¿y cómo lo hice? Fui Costa Sierra y Selva y pregunté, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Dale, de una pizarra. ¿Cómo se curan? Ok.
¿Cuál es la enfermedad número 1 de los niños en el Perú? El susto, todos lo saben. Me obligaron a sacarlo en mano. Los testimonios, los curanderos, la descripción del cuadro, la forma en la que lo curaban. ¿Qué decían por donde caminaba en el Perú? No hay un solo guaguaguasi que no tenga alguien que pase el huevo. Desastres naturales. ¿Quiénes son los que están atendiendo la salud mental de la población sin reconocimiento, naturalmente? En su mayoría, no creo que sean los psicólogos, deben haber algunos. Los hay, pero no son la mayoría. Y no coordinan con los recursos locales de salud porque no se les considera ni existentes ni dignos. Yo trabajé en el Ministerio de Salud, en el Instituto de Medicina Tradicional, fui el último director de comunicaciones. Y entonces, claro, hacían todo para ir sacando la medicina tradicional del Estado, como que hoy en día es así. Vamos a ver esto. Entonces, en una relación intercultural, ¿qué cosa hay? Hay identidad porque no somos iguales. A ver, vayan a conversar con un nativo Xayahüita, con un Aymara. Quizás los Aymara están más integrados que estos sitios donde todavía la cultura es más propia, ¿no? Y hay expectativas. Trato digno. ¿Cómo escucha un personal de salud a un nativo que viene y cuenta y se abre? Una de las cosas que les quería contar es ¿cuál es el remedio más usado entre los pobres del Perú? Nunca falta. La orina. Pero como yo soy blanco no me lo decían así nomás. Pero cuando soltaba y la orina, todo el mundo hablaba. También me obligaron a sacarlo de manual. Sin embargo, es unos remedios, está en los libros de Balizán y Maldonado, en la farmacia repugnante, el capítulo de farmacia repugnante, ahí está. Son recetas para todo, problemas de la piel y problemas severos. Hoy en día existen hospitales dedicados a la terapia de orina en todo el mundo y curan enfermedades complicadas. Y la repugnancia al orina es algo aprendido, que no existe culturalmente en otros lados. Entonces, ¿cómo viene alguien y dice, me estaba echando mi orina o la orina de mi bebé, ¿no? Ok. Entonces, valorar la otredad, es decir, cómo es distinto el otro de nosotros, ¿no? Y cómo se percibe la realidad. Contaba un profesor de sociología en la Católica que cuando la familia de clase media quería hablar algo y que no se entera la servidumbre, hablaba en inglés. Inmediatamente la servidumbre iba a la cocina a hablar en quechua. Ese es un poco el Perú, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay una sinergia que es que 1 más 1 puede ser más que 2, sobre todo cuando son muy distintos. En ese sentido, el Perú tiene un gran potencial para el desarrollo de la psicología, de la medicina, de la salud pública. Y eso implica un diálogo horizontal, ¿no? Reconocer que no hay una verdad única, que hay una necesidad de empoderar a gente distinta a nosotros y construir una relación donde ambas partes ganen, que esa es la base de la conciliación, ¿no? En teoría. Y la comprensión mutua trae un enriquecimiento mutuo, sintonía, resonancia y por supuesto empatía. ¿La realidad se inventa o se descubre? ¿Habían oído esa frase? El descubrimiento de América es una invención, porque podemos hablar de invasión europea. Y entonces, nuestro lenguaje casi nos encarcela en lo que vemos o en lo que creemos posible. Si nosotros consideramos la telepatía, esa es ayahuasca, San Pedro y coca, las 3 plantas maestras del Perú. Y lo he puesto acá porque son las plantas que permiten experimentar estados alternos modificados de conciencia donde los criterios de la realidad van más allá de los límites que hemos establecido en la percepción ordinaria. Siguiente. Disculpe, ¿inventa como creación o como fantasía? Si yo les digo, yo estoy captando la realidad. Como creación, sí, la realidad. Vamos a decirlo en un ejemplo más directo. En Derecho se hizo un experimento en el cual el profesor dijo, tomen un lápiz y papel y anoten lo que van a ver. Entró un payaso, hizo 4 malabares y se fue. ¿Qué había apuntado cada uno? El chamanismo, ¿quiénes son nuestros colegas primigenios? Chamanes y los medios. El chamán es aquel que se comunica con lo sobrenatural.
de alguna manera nosotros nos comunicamos con lo que no es evidente en una persona que tiene un problema. Dicen que ya no existen chamanes en el planeta, porque el chamán era una institución muy fuerte. Era todos los poderes en una persona reconocidas por el grupo. Y entonces no había duda de que él era el apropiado para guiar al grupo hacia su salud, hacia tomar todas las decisiones políticas, religiosas, médicas. Hoy en día lo que existen son técnicas chamánicas, derivadas de esa institución primigenia y fragmentada como es en la división social del trabajo. Pero ¿qué cosa pasa con el trance chamánico? Que todos de alguna forma lo tenemos. El trance chamánico más simple que podemos tener nosotros es el momento antes de dormirnos. El cerebro está cambiando. Muchas percepciones extrasensoriales o muchas cosas se dan en esos estados. Y luego la alteración, pues vamos a ver ahora en ciertas técnicas. Entonces, cuando entramos a psicología, no nos dicen la mente puede funcionar en diferentes aspectos, sino no, hay que estar en la realidad. Pero otros preguntarían en cuál de todas, ¿no? O podemos tomar varias. Siguiente. Este es un cuadro de Pablo Maringo donde muestra cómo se conectan los sanadores en el tiempo y el espacio, de diferentes lugares, de diferentes culturas. Sí. Esta es una definición de AIDESEP de salud indígena. Miren todo lo que abarca. La salud no solamente es lo que pasa en este envase, es lo que pasa con relación a mi familia, a mi comunidad, al medio ambiente. Y cuando hay una enfermedad, el desarreglo es total. Cuando yo iba a los curanderos al comienzo, me sorprendía que llegaba toda la familia con el paciente. Todos vamos a curarnos. Él está mal, pero todos vamos a curarnos. ¿No? Acá hay más el concepto de que hay gente que tú le entregas a alguien para que lo arregle porque él es el problema. Siguiente. Esta analogía es interesante. Hablan de que el cuerpo es como un hardware y la cultura un software. Entonces hay culturas que corren más capacidades instaladas que otras. Por ejemplo, la telepatía, ¿no? Que usaba de ejemplo. Entre la gente que toma ayahuasca, por algo, los primeros estudiosos de la ayahuasca le llamaron telepatina al alcaloide, porque asumen que la transmisión de pensamiento es algo relativamente natural. ¿De acuerdo? Entonces, si mi cultura me permite creer o asumir o aceptar, eso también va a limitar las capacidades que yo tengo innatas como especie humana y que puedo activar. Entonces, esto último que está corriendo era lo que dije al comienzo. La diferencia entre antropología, medicina y psicología termina siendo ideológica. Porque al final es una sola especie. Todo lo que hay en la diferencia, lo más probable es que tenga una unidad y una continuidad. Conforme es más psicológico, o espiritual, o religioso, o como lo quieran llamar, probablemente haya más diferencias aparentes. Sí. Ajá. ¿Alguno de ustedes ha tomado ayahuasca? ¿Les da náusea? Recuerdo, ¿no? La primera vez huele rico, pasa suave, ¿no? Sí, chocolatito. Sí. La segunda, cuando hueles, te acuerdas de todo lo que has botado en la anterior. Vamos avanzando. Por ejemplo, los Shuar es un grupo étnico. Dicen que a los niños hay que darles ayahuasca. Algunas madres en zonas nativas se ponen ayahuasca en el pezón para que el niño lacte. Y vaya teniendo la idea de que hay más cosas que las que se ven inmediatamente en la realidad, ¿no? A otros les ponen simplemente acá en el entrecejo. Siguiente. Y entonces, la creencia es, en la ayahuasca tú ves las cosas reales como son. Sabes si una persona es tu amigo, tu enemigo, si te está engañando o no te está engañando. No hay cómo esconderlo. Sin embargo, cuando no estás en ayahuasca, no puedes ver más allá de lo que tienes adelante. Este es un cuadro de Pablo Maringo que ilustra la mezcla entre ayahuasca y chacruna. La ayahuasca es una planta que si tú la tomas solo te da una diarrea y no pasa nada. Pero la gran pregunta de los etnobotánicos es cómo la mezclaron con la chacruna, que tiene el DMT, la dimetiltriptamina. El DMT es una sustancia que nosotros producimos en el cerebro cuando hay experiencias espirituales. Entonces, cuando meditamos, oramos o tenemos, el cerebro empieza a segregar DMT, que además es responsable de fenómenos paranormales, de experiencias trascendentales.
Y cuando tomas ayahuasca inundas de DMT tu cerebro. Siguiente. ¿Cómo se aprende la terapia en la medicina tradicional? ¿Qué podríamos nosotros aprender de esa vertiente? Se habla de plantas maestras porque son las que enseñan la medicina. Hay muchas, pero hay 3 ejes importantes que son la coca, el San Pedro y la ayahuasca. La coca fundamentalmente en el sur andino, ¿no? El San Pedro en la costa y Sierra Norte, aunque eso no es excluyente, pero son puntos de concentración, y la ayahuasca en la selva no solo peruana, sino amazónica, boliviana, ecuatoriana y colombiana. Inclusive hubo en Ecuador un ministro de salud que es especialista en ayahuasca, Claudio, no me acuerdo el nombre. Claudio Naranjo es el psicólogo, el psiquiatra chileno que estudió la ayahuasca y cómo las visiones se parecen. Yo le llevé un grupo de gente de Los Ángeles a donde un maestro en Pucallpa, tomamos ayahuasca con él. Y luego yo llevé ayahuasca a Los Ángeles y les invité ahí en West Hollywood. Las opiniones de varios de ellos era que habían sentido la selva más en la casa en West Hollywood que en el mismo Pucallpa, ¿no? Que veían que la casa tenía paredes orgánicas que respiraban, ¿no? Que parecía una selva viva que todo la... Donde está la visión no solo es en el entorno, hay algo más en la planta que conecta, ¿no? Dominio de Icaros. Ya lo que más el Icaro es el canto poderoso en la medicina. Se usa Icaro para todo, para limpiar la casa, para limpiar la chacra, para llamar a la boa. Si tú quieres que los roedores no se coman tu yuca, haces el Icaro en la boa, viene la boa y vive en tu chacra. No entran ratas. Pero los mestizos que siembran y no encaran la chacra, vienen los roedores y empiezan a atacar la yuca. Mordedura de serpiente, ya eso es para ponerle los casos más locos que yo he escuchado de los cantos terapéuticos. Hay curanderos que curan la mordedura de serpiente con Icaro, con canto. Van soplando. ¿Y por qué con canto? Decía un científico ruso que el futuro de la medicina es luz y sonido. Luz es el láser, nosotros emitimos luz. Los que vayan al taller en la tarde vamos a ver, emitimos frecuencias. Pasamos a otras frecuencias. Y luz es y sonido, por ejemplo, en los Icaros, en la medicina selvática, hay un material valorable para estudiar cómo el sonido es terapéutico. ¿Han visto los quenés, los diseños shipibos, esas líneas? Que cuando toman ayahuasca se mueven encima de todos ustedes, entre ustedes, cantan y el canto dibuja. Dicen que esas líneas además las ves y ves cómo está la salud de la persona, si está ordenado o no. Y si no, cantas y las reordenas con la vibración de él. Ese es lo que dice. ¿Ya? Entonces, se aprende también por sueños. Hay gente que se dedica a aprender en sueños, pero los sueños que tienen son precisos. Sueña que va a ir una persona, que él va a diagnosticar una enfermedad que nunca se había diagnosticado, que tiene que ir a buscar una planta que no conoce, pero ve por dónde tiene que ir, y que la va a encontrar, y luego que la va a preparar así WhatsApp. A los días viene una persona, va a buscar la planta, la encuentra, la prepara, lo cura. Todo en sueños. Cuando Freud decía que el sueño es la realización de los deseos, ¿no? Eso se estaba limitando a la visión occidental de los sueños. Pero en la visión de los pueblos nativos el sueño tiene una capacidad muy grande para lograr otras cosas. Decían que para dominar los sueños hay 3 pasos. Ese es de un mexicano que estudió a Carlos Castañeda. Primer paso, cuando estén soñando, mírense las manos. Van a ver que no es tan fácil, pesan 1 tonelada, bajar el cuello de metal. Primer paso. Segundo paso, en el sueño, acuérdense que tienen que buscar un espacio en el sueño y moverse, entonces mover el cuerpo del sueño. Si logran hacer eso, el tercer paso es que durante el sueño pueden averiguar lo que se les ocurra. Ese es el potencial de eso. ¿Ya? Visiones, las visiones vienen con la toma de plantas o con las dietas. Cuando yo dieté recién la primera es el último día, después de 10 días en el monte, ahí en el tambo, picado vomitando el alma con las plantas que te daban, pasando hambre, alucinando con galletitas, cosas a las que estás acostumbrado y de pronto le privas a tu cuerpo y te das cuenta de lo adicto que eres a la harina, al azúcar, ¿no? Y no te das cuenta hasta que no le das al cuerpo y empiezas a tener toda la alucinación. Y entonces la última noche vino un sonido, empezó un sonido. Yo primero pensé que era un animal, dije, pucha, me fregué, una serpiente la última noche ya. Pero de pronto me di cuenta y era un sonido así nomás. Y cuando empecé a
a tratar de ubicar de dónde venía. ¿Qué característica tiene el oído? Es tridimensional. Salvo cuando tomas ayahuasca están cantando acá y tú sientes que cantan por allá. Pero el oído es tridimensional. Tú oyes algo y sabes si viene de allá, de allá, adelante, atrás, arriba. Pero cuando de pronto me di cuenta que este sonido no venía de ningún lado y de todos lados a la vez. Esa fue mi experiencia, ¿no? Decían, tú aprendes dietas, cambias tu cuerpo, tomas las plantas, limpias, vomitas, tienes todas las expulsiones que puedes tener y tu fisiología cambia. En la medicina tradicional, la limpieza puede ser todo el tratamiento, ahí nomás. Pero no puedes dar plantas si no limpias. Y lo otro son los trances. Hay dos tipos de trances. Trance chamánico y el trance del medium. El trance del medium no tiene memoria. El medium de pronto empieza a dar información, que a veces es impresionantemente precisa. Y cuando termina el trance del medium, el medium no recuerda nada. Cuentan entre los brasileros que al medium le llaman caballo, porque dice que vienen los espíritus y lo galopan. Entonces un espíritu al despedirse decía, díganle a mi caballo qué, porque el caballo no iba a recordar la información que tenía que... En el trance chamánico es diferente, el chamán está acá, está hablando o comunicándose o visualizando otro plano y está en esta interacción. Enfermedades graves también son medios iniciáticos, todo lo que nos acerca a la muerte, todo lo que nos lleve a un estado límite, sea fisiológico o mental, ¿no? Entonces los accidentes, las enfermedades graves, los acercamientos a la muerte, estas experiencias de muerte, renacimiento, en una época me dio por averiguarlo con mis alumnos de comunicaciones de la ELIMA, todos venían, traían gente, daban testimonios, ¿no? Y los patrones de esto de la luz, el túnel, los familiares muertos previamente, ¿no? Y luego ver que en el mundo se ha realizado más o menos lo mismo. Situaciones límites, la falta de sueño. Hay formas iniciáticas que tienen que ver con no dejar dormir, ¿no? Y cuando, ¿qué pasa cuando ustedes no duermen 2, 3 días? Ya están en otro estado, cambia la química del cerebro. ¿Ya? Exposición a temperaturas extremas, hay formas iniciáticas tanto en frío extremo como en calor extremo. En los Estados Unidos son las cabañas de sudor de los indígenas, ¿no? Que entran a saunas y acá también se hace con los temazcales, ¿no? Con las piedras calientes. Cabañas de sudor, nieve, baile prolongado. De hecho, la gente toma trago, empieza a bailar y entra en otro estado. Pero si lo hiciera con otras plantas o de manera más prolongada o con melodías que tengan una cadencia determinada por la tradición que lo ha ido desarrollando, alcanzan grupalmente estados modificados de conciencia. Los ayunos también son una forma de iniciática. El dolor intenso, no sé si han visto las ordalías en Norteamérica, de los sitios que se colgaban de la carne con los colmillos acá y se colgaban, ¿no? Porque además el dolor intenso, y esa era la prueba de su valor para poder ser chamanes, guerreros. Y la observación empírica de fauna y flora. Muchas plantas se descubren viendo, el perro está con diarrea, va, olfatea y encuentra una planta, esa se come. Esa planta tiene propiedades para el estómago. Y así yendo a, ¿no? Observando los insectos, ya hay cosas más refinadas. Sí. Y cuando uno ya ha tomado con otros, llega el momento y el día en que si uno quiere avanzar tiene que tomar solo. Ese es el solitario, ¿no? Y entonces ahí es enfrentar las cosas ya no con un guía, ya no tienes dónde voltear, eres tú mismo, para que puedas hacerlo con otros. Ahí está la sesión. Ahí está el curandero. Ahí se ve la pobreza que ustedes van a ver en el entorno. Y en la visión se ve esta riqueza de los mundos espirituales donde vienen a vestirlo para darles el poder. Y entonces a mí me ha pasado que has oído de un nombre de un curandero célebre. A mí me pasó con don Pancho Guarnizo. Pancho Guarnizo, un hombre así bajito, mayor, con su poncho, que decían que caminaba como cerro, por lo sólido que era, ¿no? Entonces llego a la casa de don Pancho Guarnizo en Huancabamba, en la Sierra de Piura. Esa es de la zona de San Pedro, de los Guarinos. Y entonces toco la puerta y pregunto por don Pancho. Me atiende una chica y sale un viejito que se le caía la baba borracha, así que... Y yo le digo, busco a don Pancho. Y el hombre me dice, mande. Y yo le digo, no, yo busco a don Pancho. Porque no me podía imaginar que el curandero estaba borracho, que se caía con la baba, que no. Pero al día siguiente fui y lo vi trabajar. Y era una fiera.
Casi 100 personas habían ido a la sesión. Trabajaba como con 20 ayudantes. Y pasaba uno por uno y los veía y les decía y les daba sus remedios. Siguiente. Entonces, ¿cómo se diagnostica en la medicina tradicional? Los estados alternos de conciencia, que es como la comunicación por medios chamanísticos o mediumnísticos. Voy a otro plano y traigo información. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo lo ocurre? Los sueños premonitorios también son medios de obtener información útil, al igual que las visiones, y la comunicación con deidades. Otra cosa es el pulso. En medicina china ustedes saben que ustedes se quedan con el pulso, ¿no? Y pueden ver el estado de los órganos. En el Perú también hay tradiciones donde agarran el órgano está volteado, escuchaba hace muchos años cuando recién empecé y no entendía. Pero luego que aprendí terapia cráneo-sacral y vi lo de el tejido conectivo, la fascia, evidentemente pues el órgano está fuera de su sitio porque la impresión está palanqueando, hay gente que lo percibe. Entonces, aprender a usar el pulso, la información, es obtener información del propio cuerpo, ¿no? Y entonces así podemos ver la percepción del estado de los órganos de la bruja Coti, que era de psicología católica, contemporánea como nosotros. Ella como veía, te agarraba el pulso y empezaba a contarte tu vida, decirte tu vida, lo que te pasaba, entraba por el pulso. Yo quise presentarle a ella como en mi caso clínico, por supuesto no me dejaron. Pero hice su biografía, como hice la clínica, entonces ella contaba que de niña ya pasaba, tocaba las paredes y veía todo lo que había pasado en las habitaciones. Todo estaba increíble. Pero obtenía información, o sea, para mí era importante porque era un desafío de cómo obtener información que es verificable, ¿no? Por medios que no se consideran pues, de la psicología normal. Pero precisamente donde están las cosas extraordinarias es donde nosotros podemos ver hasta dónde se puede llegar o hasta dónde hay posibilidades. Este es un cuadro de Pablo restaurando la energía de una persona, ¿no? Es muy parecido a lo que se hace en cráneo sacral. El viejo curandero de José Murayán me decía, cuando ya no puedo arreglar nada, tocar despacito lo arreglo. Entonces, a Fletcher era el director de la escuela de cráneo sacral, en la que estudié, le mandé el libro, le puse la cita, no similar a las terapias y le pedí para hacer un curso para chamanes, que ¿no? De repente a Fletcher, pero no sobre esto, se murió Fletcher. Y los que manejan el instituto ahora son unos comerciantes de salud. ¿Ya? Miren, ven a la persona echada. Este es el banco runa. Banco, runa es hombre. ¿Qué hace el banco runa? Es el chamán que cuando entra en trance, vienen los espíritus y se sientan sobre él, bajan, se sientan sobre él. Entonces el curandero, que está acá echado, va a preguntar ¿qué tiene él? ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él? ¿Cómo lo puede? Ese es el banco runa. Los más grandes curanderos ya no son banco runa, ya son muralla runa. Inmensa muralla donde tienen que se sientan en una infinidad de seres espirituales que trabajan con ellos para curar y su potencia viene de ahí. Siguiente. El tratamiento se basa en la desintoxicación y pienso que todos deberíamos ponernos como regla en un principio de la humanidad sería que no empieza tratamiento si no hay desintoxicación previa. Si no hay algún cambio en la rutina, en la forma, en las toxinas, en los hábitos, ¿no? Ya, pues eso, en la medicina tradicional son purgas, son ayunos, son dietas. Si tú vas a tomar una planta tienes que hacer la dieta. Si no haces la dieta, el vegetal se voltea y te enferma. Te saca manchas, te enroncha, te pones peor, ¿no? O sea, no puede ir una sin la otra. Pablo Maringo decía, los espíritus de los vegetales de la selva se tapan la nariz cuando nos acercamos porque nosotros apestamos. Por eso recién se acercan cuando tú haces dieta y te vas al monte, vomitas el alma, tienes las diarreas de tu vida, ¿no? Y solo tomas un vegetal y ¿qué cosa comes? Arroz cocido solo con agua o avena cocida solo con agua o una papa, así sin nada. Y un día un pescado que tú que eres diesticoso de ese día te chupas cada espina que no puedes creer lo que estás haciendo. ¿Ya? Y entonces dicen que ahí es donde se acercan, porque cambia nuestro olor, es lo primero. Cuando yo hice la dieta y regresé a Lima, fui a Barranco a una casa acompañando a un amigo y entré en una casa donde hay unos perros bravísimos. Pasé y no ladraron y el dueño de casa volteó y me dice,
Es la primera vez en años que alguien pasa y no la... Venía del monte y las plantas que me habían dado era para cambiar, entre otras cosas, el olor de los cazadores, para que a la hora que ponen trampas no dejen su olor, sino los animales no caen. Entonces, yo no me da cuenta, pero olía a monte, no olía como la mayoría, ¿no? Y el olfato de los animales también, cuando toman plantas, también se abre. Empiezan a enterarse de un montón de cosas. Entonces hay purgas, hay plantas medicinales con dietas y restricciones, también ingestión y baños. Ahora en la tarde, pero le voy a decir esto. En la gestación hay 3 capas de células, ¿cierto? De la más externa salen huesos y músculos. De la del medio sale el tracto digestivo. Y de la de más adentro, ¿qué sale? Piel y sistema nervioso. Por lo tanto, piel y sistema nervioso son un solo órgano. Si lo ven, son solo órganos divididos, ¿no? Para el estudio, que es un solo órgano. La mayoría de remedios en la medicina tradicional para los nervios son baños. Se aplican sobre la piel. Yo trabajo con extractos de San Pedro para gente que no duerme o que tiene contracturas. Maravilloso, además, acá está con bebés. También la terapia pasa por la reconciliación con la comunidad y con el ambiente. Hay enfermedades que son por faltar el respeto al monte. El monte es un ser vivo. Si alguna noche pasan en el monte y escuchan cómo suena, cómo vibra, es una maraña de ADN ahí recreándose, ¿no? Alrededor de ustedes. Y si el ADN solamente se diferencia en 5% entre cada ser vivo, todos son parecidos a ustedes, algo tienen ustedes. Y la manipulación del cuerpo, sobadores, hueseros, acomodadores, ¿no? Yo que hago canales acá, los sobadores, que tienen mucho sentido, muchas de las cosas que para mí antes eran creencias, supersticiones, ¿no? Y luego son técnicas de salud, cuando uno amplía su en la directora del hospital de Yurimaguas la entrevisté para uno de los libros que hice, entonces me decía que dejaban entrar a los hueseros a discutir con los traumatólogos antes de hacer sus acomodaciones para que aprendan a ver radiografía. Estaban haciendo eso como experiencia. ¿Por qué? Porque la persona esperaba a su huesero de confianza y el traumatólogo, ¿no? Como responsable tenía que decir, mira eso, así. Y había complementariedad, igual parteras, hay parteras que son invitadas a algunos lugares a atender. Hasta hace unos años, la mitad de la población del Perú nacía con partera. No tenía parto materno. Siempre. Entonces, por ejemplo, el pulsario, ¿no? Uno de los libros recogió un signo que era el pulsario. ¿Qué cosa es el pulsario? Te late, sobre todo acá en el pecho, el estómago. ¿Qué cosa es? Cuando has tenido una emoción fuerte y te has quedado impresionado. En cráneo sacral son los puntos donde hay una arruga pues, del tejido conectivo que tú vas a aplicar el manta a disolver, ¿no? Lo vas a... Entonces, eso era muy parecido en términos psicológicos en un sistema y encontrar traducción en otro. La cutipa ya le hemos hablado cuando te pasan propiedades porque han faltado el respeto. Hay cutipas inclusive por tener relaciones sexuales con personas mayores. Cutipado de ancianos. Cutipado de pato es uno de los más fáciles de entender, te da una diarrea. Entonces hace como el pato. Y así por el estilo hay toda una variedad. No, si ven los libros hay un capítulo sobre cutipas, ahí pueden ver a ver qué les inspira. El manchari en la sierra es el susto, ¿no? Y en la selva le llaman sobre todo manchari. Son reacciones a situaciones internas, estrés postraumático, ¿no? Aparecen síntomas como pérdida de apetito, sueños horribles, palidez y otros. Y el tratamiento del curioso del curandero proporciona corrección psíquica y la gente no hace las cosas porque cree tonterías, la gente hace las cosas porque le resuelven los problemas. Puede que en algunos casos sí, hay cosas que no, pero la tradición ha ido depurando técnicas prácticas que son efectivas para la gente. La brujería. Dos tipos de brujería he llegado yo a entender, ¿no? Por las lecturas. La más fácil de entender para nosotros es por boca. Te ponen algo en la comida o bebida. ¿Qué te ponen? Hueso de muerto, tierra de cementerio, o tienen unos frascos así con unas hierbas y
insectos, cosas que se pudren, y un par de gotas de tu bebida y te empiezas a enfermar y no aparecen cosas en los análisis. Pero si vas y tomas San Pedro o ayahuasca, vomitas el alma o lo botas de alguna forma. Y se te pasa, ¿no? Y eso es relativamente fácil de entender. Entonces, esa es la razón por la cual tanto el San Pedro como la ayahuasca le llaman la purga en el Perú. Ya tomas purga, ¿hace cuánto que no tomas purga? O sea, la gente es consciente que puede tener algo que necesita botar rutinariamente. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, la purga mensual con la leche de magnesia, ¿no? Es una costumbre que se ha perdido, pero antes con la luna llena, con la luna nueva, era fundamental, empezando por los parásitos, ¿no? Y la otra brujería, que es ya más difícil de entender para nosotros, pero no imposible, es la que se hace a distancia. Mandan como información. Lo más cercano que yo he encontrado es hipnosis a distancia. Hay hipnosis a distancia. Entonces programan tu mente o meten tu mente en algo y lo afectan. Porque ya la otra explicación ahí, que es un poco más compleja y difícil ya de entender en una primera instancia, es que mandan entidades espirituales para perjudicar, alterar, enfermar. ¿Cómo contrarrestar eso? Tomar la purga. No, hay Digo esa purga porque si se trabaja en ese tipo, digamos, de inducciones o de interferencias a nivel energético, y es dimensional porque es a distancia, que como seres dimensionales y energéticos que somos, obviamente de alguna manera sí. están... Yo pienso las cosas en este tema y en muchos otros ¿cómo? Vectorialmente, son vectores. Claro. Depende de tu fuerza, tu salud, la fuerza de que lo va a hacer, el estado de salud, el terapeuta que tengas, tu fe, tu oración. Es decir, no es una cosa así de una sola vía, un solo vector. Es una cosa multivectorial, ¿no? Y entonces, efectivamente, una de las formas en que les tiran paquetes con cochinada en la puerta de la casa, ¿no? Cosas descompuestas, les hacen entierros, esas cosas, es también una forma de avisarte, te vas a fregar. Este es sobre la cutipa y el cargo. Vamos a pasar para ver otras cosas. Este es don José, 82 años, 80 años tenía, ya murió. Él era el más viejo de los que participaron en la redacción del libro y caminaba por el monte, feliz de la vida, una gran persona. Avanzamos. Este es uno de los libros, está en internet. Las frases de él, de don José. O sea, me contaba de plantas y un rapto emocional me dice, es que lo que sabemos nosotros es interminable. Ese es el título. ¿Ya? Y el cuadro está ilustrado, el libro está ilustrado con los cuadros de Saurín, del pintor. Y en cada página del libro hay una enciclopedia visual de cómo representan los objetos del medio ambiente en las líneas de los tejidos y de los cerámicos. Entonces el libro puede ser visto hasta por analfabetos. Este es un libro de colegio, se hizo como libro de colegio. ¿Por qué? Porque no hay un libro de texto de medicina tradicional para los programas de salud intercultural. Y fue canje por deuda, nunca se vendió, ese libro se repartió, se agotó. Pero es una linda edición y está colgado en internet, ahí lo encuentran si lo quieren ver. Este es adentro, ¿no? Por ejemplo, algunos remedios tradicionales, el toé, ¿no? La buta, las cosmovisiones, como los indígenas. Y ahí están, representan tortuga motelo de tierra y así la representan en las líneas. Y la pata de la sachavaca, que eso es en la otra. Sí. Muchos de los curanderos hablan de que ellos reciben visitas extraterrestres para curar. Es muy frecuente los padres, ¿no? Ahí les dejo el tema. Y que vienen médicos astrales a hacer curaciones. Y que reciben mucha ayuda. ¿Ya? Siguiente. Ahí está el capítulo de los sueños, ¿no? En fin, eso es para que vean un poco. 100. Esos son otros cuadros de Saurín. Vamos avanzando. Miren, todos los sentidos lo huelen, lo prueban. Nosotros somos sumamente visuales. Esto es tal cosa, ¿no? Pero ellos, la memoria de las plantas, de las propiedades, usa la mayor cantidad de sentidos posible. Esa es una de las cochas donde ponen pescado. ¿Por qué? Porque los ríos se contaminan con el mercurio. Entonces, para tener pescado tienen que empezar a tenerlos en otros lugares.
Estos son los grandes. Al del medio de repente lo reconocen. Alberto Pizango, del Baguazo, que fue a Nicaragua. Esto es antes del Baguazo. Fíjense, como era dirigente local, después ya fue dirigente nacional, los curanderos lo tenían como un discípulo, porque el poder y el curanderismo siempre está juntos. Ya no les quiero entrar en la historia del Perú, porque Velasco lo llevaron a las guaringas al final, Fujimori tenía curanderos, en fin, siempre han estado por ahí. Sí. Ese es un puesto de salud, ¿no? En esta zona, en el Paranapura, es ese río, ahí trabajamos siempre. Ahí los reunimos para ver, traían sus plantas y nos iban explicando. Todos copiaban, todos atendían. Y por supuesto, miren, la gente siempre se mueve con sus niños. En las aulas estaban los niños, ¿no? Sí. Ahí está, por ejemplo, cómo explican cómo aprenden por sueños. Entonces lo dibujaban y lo explicaban. Sí. Ese es un grupo que llevó un curso de ciencias florales conmigo para ver una actividad intercultural. Sí. Entonces ahí les está explicando cómo preparar esencias florales y para qué sirven. Y para que me entiendan, lo que usaba eran los cuadros de Pablo, porque además tenía el chico que está a mi lado es el traductor, traducía el Sayagüita, porque en castellano no entendía muy bien. Sí. Y entonces ahí está cuando ya hicieron las esencias florales, cómo empezaron a jugar con ellas, ¿no? Las iban probando, cómo reaccionaba el cuerpo en diferentes puntos. Y bueno, este es de mi sistema, que ya los sistemas de interés hay unos folletos que les puedo dejar. Ese es la flor de San Pedro, el Morning Glory, que se cierra en la noche y se abre en el día, y es muy útil para la gente que se acelera en la noche. Sí. Este es un sistema interesante que se hizo con curanderos en Estados Unidos, con chamanes norteamericanos, que era de alguna manera envasar las propiedades de los animales tutelares. ¿Cómo se hace esas cosas? Van a los lugares donde están los niños, o a través de una pluma, de un pelo del animal, lo ponen en agua, o sea, como la flor se pone en agua y el agua se carga, lo hacen con partes del animal. Sí. Ese es el otro libro, que es el último que hice, que es con los enfermeros técnicos. Por eso se llama Servicio de Salud y Espíritus de la Naturaleza, porque para ellos no se puede concebir un servicio de salud sin una vida espiritual alrededor. Sí. Ese es Yurimawa, el amanecer. Ese es el río, para llegar hasta San Lorenzo, en el Datén del Marañón. ¿Qué significa Datén? En el Perú hay una provincia que se llama Ayahuasca. Datén, Ayahuasca del Marañón. Sí. Ese es el Datén del Marañón. Miren, ahí dice Datén en la botella de cristal, pero podría ser una botella de ayahuasca porque tenía el mismo color. Entonces se cayó al día siguiente y me la traje como un recuerdo. Siguiente. Y esos son los enfermeros, todos son nativos, o mestizos, pero con familias nativas. Entonces, para hacer el libro, ellos hablan con los abuelos, con los curanderos, y íbamos haciendo los capítulos por temas. Sí. Vamos a pasar eso, ¿no? Entonces, los hospitales deben ser, y las postas deben ser lugares con plantas, no los entienden de otra manera en los sitios, ¿no? El siguiente. Y entonces yo propongo hace años un modelo, ojalá jardines etnobotánicos. ¿Dónde vamos a estudiar plantas? En el país de la biodiversidad, ¿dónde vamos a estudiar plantas? ¿Cuáles son los jardines famosos? Todo lo del germoplasma se lo llevan a los jardines botánicos de afuera. Yo he visto cómo se trafica. Entonces, y a nosotros no nos... Entonces, cada municipalidad, cada centro educativo, cada gobierno regional debe tener jardines botánicos, donde se inventarían plantas, se reproduzcan, se propaguen, se procesen y se discutan interculturalmente temas de salud para la zona. Entonces, estos es algunos medicamentos que se pueden hacer. Ese, por ejemplo, un alambique, ¿no? Es una tecnología de la Edad Media, árabe, que llevan los cruzados. Así se hacen las esencias florales. Ese es flor de tabaco de la chay, en ese recipiente. Este es el Museo de Plantas Mágicos Sagradas del Perú, el que había. Avance, por favor. Y yo pedí que le pongan el subtítulo Ciencia Indígena de la Conciencia, por todas las razones que esta conferencia, ustedes ya se imaginarán que no me contaré detalle. Es una ciencia, trabaja sobre la conciencia. ¿Dónde está? Está en el Cusco, está cerrado ahora esperando mejores tiempos. Duró 2 años y no pudo mantener por una serie de razones.
Entonces tenía 3 salas grandes, 4 salas grandes, que eran la de Coca, en el primer piso, que era la más grande, que la hizo el psicólogo Baldomero Casas, que está ahí en la foto. La de San Pedro, que la hizo Lupe Camino, la de Tabaco, que la hizo Alejandro Camino, y la de Ayahuasca, que la hice yo. ¿Ya? Siguiente, ¿hay más? Esa es la sala de Ayahuasca, la sala de San Pedro y una detalle de la sala de Ayahuasca. Listo, yo creo que ya estamos con la... Sí.